¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una leche líquida, delicada, que se echa a perder rápido si queda fuera del refrigerador, logra transformarse en esta crema dulce, espesa y brillante que sale de la lata casi como una miel perfecta? Parece muy simple: leche, azúcar y listo. Pero detrás de la leche condensada existe una secuencia industrial precisa, donde el calor, el vacío, el control de textura y las pruebas rigurosas deciden si el producto quedará cremoso o si toneladas enteras pueden perderse. Y hay un detalle curioso. Este producto, que mucha gente asocia con el flan, el pastel de tres leches, los postres caseros y los rellenos de pastel, no nació solo para ser un dulce. Surgió como una solución para conservar la leche por más tiempo, en una época en la que la refrigeración era un lujo y transportar alimento fresco era un desafío enorme. Sean muy bienvenidos a Fábricas y Hechos. Hoy vas a descubrir cómo se elabora la famosa leche condensada dentro de la industria y por qué un simple ajuste de calor puede marcar la diferencia entre una lata cremosa y un lote entero perdido. Lo más impresionante es que, cuando abres una lata, estás viendo el resultado de una cadena gigantesca. Todo comienza lejos del estante del supermercado, en establos lecheros, camiones cisterna refrigerados, laboratorios de análisis y máquinas capaces de controlar cada detalle del proceso. Porque la leche, antes de convertirse en esa crema dulce, necesita pasar por una verdadera selección industrial. Y no es una exageración. Un pequeño error en la acidez, en la temperatura o en la concentración puede cambiar por completo el sabor, el color y la textura final. La leche condensada debe ser dulce, pero no empalagosa. Espesa, pero no dura. Clara, pero no pálida. Estable, pero sin parecer artificial. Es casi como intentar repetir la misma receta millones de veces, sin permitir que una sola lata salga diferente a la otra. Y quizá por eso la leche condensada se convirtió en mucho más que un ingrediente. Se volvió memoria afectiva. Está en la cocina de la abuela, en la cucharada robada antes de que el postre esté listo, en el pastel de cumpleaños, en el flan del domingo y en ese antojito improvisado cuando llega visita. Pero la gran pregunta es: ¿cómo logra la fábrica transformar leche fresca y azúcar en un producto tan estandarizado, duradero y reconocible? En nuestro último episodio vimos cómo la mantequilla nace de la grasa de la leche. Ahora el camino es otro: concentrar la leche hasta convertirla en esa crema dulce y estable. Antes de entrar en los tanques, evaporadores y líneas de envasado, suscríbete aquí a Fábricas y Hechos. Porque después de descubrir lo que ocurre con la leche dentro de la fábrica, ¿volverás a mirar una lata de leche condensada de la misma manera? Antes de que cualquier lata tome forma, antes de que el azúcar entre en la mezcla y mucho antes de que aparezca esa crema espesa, existe una etapa silenciosa que lo decide todo: la llegada de la leche cruda a la fábrica. Y aquí comienza una de las partes más importantes del proceso, porque la leche es una materia prima viva, delicada y extremadamente sensible. Sale de los establos en camiones cisterna refrigerados, como si viajara dentro de un enorme termo de acero inoxidable. La función de este transporte no es solo llevar la leche de un punto a otro, es mantener la temperatura controlada para impedir que los microorganismos se multipliquen demasiado rápido y comprometan la calidad antes de que la producción siquiera comience. Cuando el camión llega a la industria, la leche no se descarga así nada más. Primero, tiene que demostrar que puede entrar. Se toman muestras y se envían a análisis. Es como si cada carga pasara por una entrevista rigurosa antes de ser aceptada por la fábrica. Los técnicos evalúan acidez, contenido de grasa, proteínas, presencia de impurezas, temperatura, olor y otros indicadores de calidad. También se realizan pruebas para identificar posibles contaminaciones o alteraciones que podrían afectar el producto final. Porque en la leche condensada el error no queda oculto. Aparece en la textura, en el color, en el sabor e incluso en la forma en que la crema cae de la cuchara. Imagina intentar construir una casa perfecta usando ladrillos deformes. De nada sirven las máquinas modernas si la materia prima ya llega fuera del estándar. Con la leche ocurre lo mismo. Si está demasiado ácida, inestable o contaminada, puede cortarse durante el calentamiento, formar grumos o desarrollar un sabor extraño después de la concentración.
Y aquí hay un detalle que mucha gente no imagina. La fabricación de la leche condensada empieza mucho antes de la cocción. Empieza en la selección de la leche. Solo las cargas aprobadas pasan a los tanques de almacenamiento, donde permanecen refrigeradas hasta la siguiente fase. Estos tanques gigantes parecen silos metálicos, pero por dentro funcionan como cajas fuertes de temperatura e higiene, manteniendo la leche protegida hasta que comienza la transformación. Después de la aprobación viene la estandarización. Esta etapa ajusta las características de la leche para que el producto final tenga siempre el mismo comportamiento. Al fin y al cabo, la leche que viene de distintos establos puede variar a lo largo del año. La alimentación de las vacas, el clima, la región e incluso la temporada pueden influir en la grasa y en la composición. La industria necesita reducir esas variaciones para que una lata comprada hoy se parezca a otra comprada dentro de varios meses. Eso es lo que vuelve tan impresionante el proceso. El consumidor espera siempre el mismo color, el mismo brillo, la misma cremosidad y el mismo sabor. Pero la naturaleza no entrega la leche siempre idéntica. Entonces la fábrica tiene que transformar una materia prima variable en un producto estandarizado, repetible y confiable. Después de ser almacenada y estandarizada, la leche avanza por tuberías cerradas, sin contacto con el ambiente exterior. Nada de cubetas abiertas ni tanques expuestos, como mucha gente imagina. En una fábrica moderna, la leche circula por un sistema de acero inoxidable, limpio, monitoreado y diseñado para evitar cualquier riesgo de contaminación. En ese recorrido puede pasar por filtros y etapas térmicas iniciales, que ayudan a retirar partículas no deseadas y a preparar el líquido para la concentración. Es como limpiar y ordenar todos los ingredientes antes de una receta, solo que a escala industrial, con miles de litros circulando por hora. Y hay una razón para tanto cuidado. Cuando entre el azúcar y el agua empiece a retirarse, todo quedará más concentrado. Eso significa que cualquier defecto presente en la leche también puede volverse más perceptible. Un sabor extraño, una inestabilidad o una falla de calidad no desaparecen por arte de magia. Al contrario, pueden intensificarse. Por eso, esta fase es menos glamorosa que ver máquinas llenando latas, pero quizás sea una de las más decisivas. Aquí es donde la fábrica separa lo que puede convertirse en leche condensada de lo que jamás debería seguir adelante. Es la primera gran puerta de seguridad del proceso. Pero hasta aquí, la leche sigue siendo leche. Continúa líquida, clara, fluida y sensible. El gran giro ocurre cuando la industria comienza a combinar azúcar, calor controlado y una técnica fundamental para concentrar el producto sin destruir su sabor. Porque el siguiente paso parece simple, pero es el verdadero corazón de la fábrica. Retirar parte del agua de la leche sin quemarla, sin cortarla y sin perder el estándar. Y ahí entran los evaporadores, el vacío y una ingeniería que transforma algo perecedero en una crema dulce capaz de durar meses cerrada dentro del envase. Ahora llegamos al punto en el que la leche empieza a dejar de ser solo leche. Después de ser aprobada, enfriada, filtrada y estandarizada, pasa a una fase en la que la fábrica necesita hacer algo que parece contradictorio: calentar el producto para concentrarlo, pero sin permitir que se queme, se corte o pierda ese sabor suave que el consumidor espera. Aquí es donde el azúcar entra en escena, y no aparece solo para endulzar. En la leche condensada, el azúcar también ayuda a conservar el producto, porque reduce la cantidad de agua disponible para el crecimiento de microorganismos. En otras palabras, funciona como parte de la receta y también como parte de la protección del producto. Pero existe un equilibrio delicado. Demasiada azúcar puede dejar la crema pesada y empalagosa. Muy poca azúcar puede afectar la textura y la estabilidad. Por eso, la dosificación tiene que controlarse con extrema precisión. No es una cucharada de más o de menos. Es una formulación industrial calculada para que miles de envases tengan el mismo comportamiento. Cuando la leche y el azúcar se mezclan, comienza una de las etapas más fascinantes: la concentración. El objetivo es retirar parte del agua de la leche, dejando atrás una mezcla más densa, dulce y cremosa. En casa sería como dejar que una salsa dulce se reduzca al fuego.
Solo que dentro de la fábrica, esto ocurre en equipos enormes, cerrados, monitoreados y mucho más precisos que cualquier olla. Y el secreto está en una palabra: vacío. En los evaporadores al vacío, la presión interna se reduce. Esto permite que el agua se evapore a temperaturas más bajas de lo que evaporaría en condiciones normales. Parece un detalle técnico, pero es un cambio enorme. Porque si la leche se calentara demasiado, podría oscurecerse, caramelizarse en exceso, desarrollar sabor a quemado o alterar sus proteínas. Con el vacío, la fábrica consigue concentrar la leche de forma más suave, preservando color, sabor y calidad. Es casi como convencer al agua de salir de la leche sin maltratar el resto de la mezcla. Dentro de esos evaporadores, el líquido circula por superficies calientes mientras los sensores vigilan temperatura, presión, flujo y concentración. El producto va tomando cada vez más cuerpo. El agua retirada se convierte en vapor y lo que queda se acerca a esa crema que conocemos. Pero no basta con espesar, tiene que espesar en el punto exacto. Si se concentra poco, la leche condensada queda demasiado líquida. Si se concentra demasiado, puede quedar pesada, oscura y difícil de untar. El punto ideal necesita equilibrar fluidez y densidad. Es esa textura que cae lentamente de la cuchara, pero que todavía se mezcla con facilidad en una receta. Parece simple cuando la vemos en la lata, pero es resultado de mediciones constantes. Y aquí va una curiosidad. La textura de la leche condensada no puede depender de la suerte. Tiene que ser predecible. Una repostera espera que se comporte de cierta manera en un pastel de 3 leches. Una familia espera que dé el punto correcto en el flan. Una industria que usa leche condensada en otra receta necesita confiar en que siempre tendrá la misma concentración. Por eso, la fábrica no trabaja con más o menos, trabaja con rangos de control. Después de la evaporación, el producto está más dulce, más denso y mucho más cerca de la leche condensada final. Pero también se encuentra en un momento delicado. La mezcla debe enfriarse y conducirse con cuidado, porque cualquier golpe térmico, contaminación o variación brusca puede afectar la estabilidad. En este punto, mucha gente imagina que el proceso ya terminó. Al fin y al cabo, la leche ya está espesa y dulce. Pero todavía falta uno de los mayores desafíos: impedir que el azúcar forme cristales demasiado grandes. Si eso ocurre, el producto puede quedar arenoso, con una sensación desagradable en la boca. Y nadie quiere abrir una lata esperando cremosidad y encontrar una textura granulada. Por eso, algunas etapas industriales trabajan precisamente para controlar esa cristalización. La idea es conducir el enfriamiento y la estructura del producto para que la textura quede lisa, uniforme y agradable. Es como si la fábrica tuviera que enseñarle al azúcar a comportarse dentro de la crema. ¿Percibes el nivel de precisión? La leche condensada no es solo leche espesada. Es una combinación de química, ingeniería térmica y control sensorial. Cada detalle influye en el resultado: la calidad inicial de la leche, la cantidad de azúcar, el tiempo de evaporación, la presión del equipo, la temperatura, el enfriamiento y la forma en que el producto se mueve. Y si te está gustando descubrir el lado oculto de un producto tan común en la cocina, deja tu like, porque eso ayuda a Fábricas y Hechos a traer más bastidores de fábricas, máquinas gigantes y procesos que casi nadie ve de cerca. Y cuando la crema finalmente alcanza la concentración esperada, todavía no puede ir directo al estante. Tiene que pasar por nuevas verificaciones. La fábrica necesita confirmar si el color es correcto, si la viscosidad está dentro del estándar, si el sabor no presenta desviaciones y si la mezcla es lo bastante estable para avanzar hacia el envasado. Porque una cosa es producir leche condensada. Otra, mucho más difícil, es producir millones de unidades con el mismo estándar de calidad. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Cómo la industria controla textura, apariencia, seguridad y empaque para transformar esta crema dulce en un producto listo para viajar por todo el país sin perder sus características. Después de que la leche ya fue concentrada, endulzada y transformada en esa crema densa, avanza hacia una de las escenas más visuales de la fábrica: el envasado. Aquí es donde las latas comienzan a tomar protagonismo, alineadas sobre bandas transportadoras, preparadas en secuencia y listas para recibir el producto con precisión, velocidad e higiene.
Antes de recibir la leche condensada, cada envase debe estar colocado correctamente en la línea. Las latas avanzan por bandas metálicas, pasan por guías, organizadores y sistemas que mantienen todo al ritmo exacto. La fábrica no puede permitir retrasos, caídas ni fallas de alineación. Y aquí se derrumba un mito común. Mucha gente imagina que el envasado es solo poner la crema dentro de la lata y cerrarla. Pero no es así. Cada unidad pasa por una secuencia controlada, donde máquinas, sensores y operadores garantizan que el envase esté listo, limpio, estable y en el punto correcto para continuar por la línea. Después, la leche condensada llega por tuberías cerradas de acero inoxidable hasta las boquillas de llenado. Nada queda expuesto al ambiente. La crema recorre líneas sanitarias controladas hasta encontrarse con las latas, que se llenan con la cantidad exacta en apenas unos instantes. Cada lata debe recibir el volumen correcto antes de pasar al cierre. Parece simple, pero esta etapa es fundamental. El envase no sirve solo para llevar una etiqueta reconocible. Funciona como una barrera de protección, manteniendo el producto aislado hasta llegar a la cocina del consumidor. Luego, las latas avanzan por la banda para nuevas verificaciones. El sistema puede revisar peso, cierre, integridad, fecha de caducidad y código de lote. Ese código permite rastrear la producción, identificando cuándo y en qué remesa fue fabricado ese producto. Es como una identidad industrial. Lo más impresionante es el ritmo de esta línea. Las latas vacías entran por un lado, reciben el producto, se cierran, se identifican y siguen avanzando por distintos sectores de la fábrica. Es una secuencia continua, donde cada movimiento tiene que ocurrir en el momento exacto para no detener toda la producción. Y tiene sentido. Cuando alguien abre una lata de leche condensada, espera encontrar el producto preservado, protegido y con la misma apariencia de siempre. Por eso, la etapa de envasado no es solo empaque. Es parte de la seguridad, de la conservación y de la confianza que el consumidor tiene en el producto. Ahora cuéntame, cuando piensas en leche condensada, ¿qué receta viene primero a tu mente? ¿Flan, pastel de 3 leches, mousse, relleno de pastel o esa cucharada directa de la lata? Escríbeme en los comentarios tu postre favorito y también tu ciudad y estado. Quiero saber desde dónde acompañas a Fábricas y Hechos. Después de llenarse y cerrarse, las latas continúan por la fábrica rumbo al agrupamiento. Se organizan, se colocan en cajas y se preparan para la distribución. Cajas, tarimas e inventarios también forman parte de la protección, evitando daños antes de llegar al mercado. Es en ese momento cuando la leche condensada deja de ser solo una crema dentro de la línea de producción y comienza su viaje hacia supermercados, panaderías, mayoristas y cocinas de todo el país. Pero todavía falta una pregunta esencial. ¿Por qué dura tanto? ¿Cómo un producto hecho de leche puede permanecer cerrado durante meses sin echarse a perder como la leche común? La respuesta está en la combinación entre azúcar, reducción de agua, envase protegido y control del proceso. Y eso es lo que cierra esta historia. La respuesta no está en un solo truco, sino en una combinación de factores trabajando juntos. El primero de ellos es la retirada de parte del agua. Durante la evaporación, la leche pierde una buena cantidad de humedad y queda más concentrada. Eso cambia por completo el ambiente dentro del producto. Con menos agua disponible, muchos microorganismos encuentran más dificultad para desarrollarse. El segundo factor es el azúcar. Además de dar ese sabor dulce que todos conocen, ayuda en la conservación porque también reduce el agua disponible para los microorganismos. Por eso, alimentos muy dulces como mermeladas y jarabes suelen durar más que los alimentos frescos comunes. Pero atención, eso no significa que la leche condensada sea indestructible. Tiene que fabricarse con higiene, control térmico, envase adecuado y sellado correcto. Si cualquiera de estas etapas falla, toda la seguridad del producto puede verse comprometida.
Después del envasado, las unidades pasan a cajas, tarimas, centros de distribución y mercados. Y ahí ocurre una transformación curiosa. Aquel producto que pasó por tanques, evaporadores, sensores y laboratorios termina su recorrido en un estante común, junto a ingredientes del día a día. Solo que ahora sabes que no hay nada común detrás de esa lata. Lo que parece una receta sencilla es resultado de una cadena enorme. Establos lecheros, camiones refrigerados, pruebas de calidad, estandarización, mezcla con azúcar, evaporación al vacío, control de textura, envasado, inspección y logística. Y quizá ese sea el punto más fascinante. Dentro de la fábrica, todo se mide, se pesa, se calienta, se enfría y se controla. Pero fuera de ella, el producto se convierte en recuerdo, tradición y cariño. Es la ingeniería encontrándose con la cocina de casa. Entonces, la próxima vez que abras una lata de leche condensada, recuerda que esa crema dulce pasó por una verdadera jornada industrial antes de llegar hasta ti. No es solo leche con azúcar, es ciencia, precisión, conservación e historia dentro de un envase. Si te gustó descubrir cómo se elabora este clásico, suscríbete a Fábricas y Hechos para acompañar más bastidores de fábricas, máquinas gigantes y productos que forman parte de nuestra rutina. Y comenta aquí abajo, ¿qué fue lo más sorprendente que aprendiste sobre la leche condensada? Y si crees que ya lo viste todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro último episodio. Ya está apareciendo ahí en tu pantalla. Haz clic y ven conmigo a descubrir otro secreto escondido aquí en Fábricas y Hechos. Un fuerte abrazo. Te espero allá.